Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 7:20. Antes de iniciar con el análisis gramatical de Mateo 7:20, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. Apoya los programas cristianos. Quiero invitarlo para que utilice el diccionario digital excavadigital.com, que lo vamos a exponer también en el programa, y ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Nos preocupa la gran cantidad de personas que están tergiversando la Sagrada Escritura, pero eso no es nuevo. La existencia de grupos herejes o sectarios ha ocurrido toda la vida. Ya en el Nuevo Testamento encontramos vestigios de eso, lo veremos cuando toque el versículo. Eh, Toda la vida ha existido la herejía, los falsos profetas, los falsos maestros. Eh, ¿Qué es necesario hacer para no ser engañados? Pues conocer. Si yo conozco la palabra de Dios, difícilmente me engañan. Y de ahí vienen estos programas con el fin de ayudarle a usted para que no sea engañado. Los objetivos de este programa se esbozan en tres preguntas. La primera es: ¿qué dice el texto bíblico, la parte exegética? Vamos a hacer una traducción lo más fiel posible a los manuscritos más antiguos que tiene la iglesia. Existen los manuscritos más antiguos, existe todo un trabajo realizado por Nestle y Alan también, donde analizamos el trabajo que ellos realizan. Gracias a Dios hay varios siglos de avance y hacemos una traducción lo más literal para que pueda trabajar el hermeneuta fácilmente. El segundo objetivo es de tipo hermenéutico. ¿Qué quiere decir el texto bíblico? En la parte hermenéutica usamos el método teológico llamado histórico gramatical. No quiere decir que omitimos totalmente el método crítico, no, de ninguna manera. ¿Qué quiere decir el texto? Usamos el método histórico gramatical con un gran énfasis en la parte gramatical. Es decir, hacemos un estudio morfológico, palabra por palabra, todas las palabras que forman el texto de el versículo 20. Estamos con el capítulo 7 de Mateo. Y hacemos también análisis sintáctico cuando lo amerite. En tercer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico? La parte teológica es tal vez la más importante. La teología de Cristo, la teología, el mensaje que Cristo nos trae, es un mensaje que se centra en el amor. No es tanto bla, 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 palabrería, sino la vivencia. Tenemos muchos recursos en internet, los hemos resumido en algunas páginas gratuitas. Eh, para no ahondar mucho en el asunto, pues sencillamente lo invito para que en Google digite mi nombre, es Jim Calderón Valverde, y ahí aparecen las páginas gratuitas de su servidor. Pues explóralas para aprovechar esos recursos. Bien, el texto de hoy, Mateo 7:20, dice, en el mismo contexto de los falsos profetas, todo esto tiene que ver con los falsos profetas. Son varios versículos que vienen desde atrás, ¿verdad? Donde se habla de que los falsos profetas, Jesús en este caso los polariza diciendo que no dan frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Y todo el contexto de los falsos profetas, como ustedes lo vieron, ¿verdad? Que viene desde bien atrás. Eso comenzó cuando Jesús dijo: atiendan los falsos profetas que vienen a vosotros en trajes de ovejas, mas internamente son lobos rapaces.
Así decía uno de los versículos anteriores. Y de ahí sale diciendo que el árbol se conoce por sus frutos. Dice Pablo en Gálatas 5, 19, 20, dice que los frutos del Espíritu son, y entonces habla del amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, etc. Es decir, cuando una persona es cristiana, acepta a Cristo en su corazón, se comienzan a, a ver frutos, los frutos del Espíritu. ¿Por qué los frutos del Espíritu? Porque la propuesta de Cristo al ser humano es una propuesta que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. La propuesta de Cristo de la conversión tiene que ver más que con esfuerzos personales, tiene que ver con dejarse llenar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Y a eso se le llaman los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es que una persona se ha sometido al Espíritu Santo, se ha dejado llenar por el Espíritu Santo, ha recibido el bautismo y entonces, producto de esa relación con Cristo, producto de esa vivencia del cristianismo, producto de la experiencia de Pentecostés o del bautismo en el Espíritu Santo, las personas comienzan a dar frutos. Por los frutos se conoce. Entonces, ¿cuáles frutos? Bueno, son frutos que tienen que ver con la conversión. ¿Cuál es el primero que menciona Pablo? El amor. Mas los frutos del Espíritu son el amor. Es decir, una persona cuando se hace cristiana comienza a amar. No voy a entrar aquí en detalles sobre el amor, pero comienza a perdonar al prójimo. La persona comienza a cambiar. Ese es el primer fruto del Espíritu. Si tenemos años de estar en la iglesia, de tener una relación con Dios, y no está el fruto del amor, algo está pasando. Eso es lo primero. Amor, alegría. Voy a enfatizar en esto, los he enfatizado en los otros programas, pero si no hay alegría en tu vida, si usted no tiene alegría, gozo, entonces nos preguntamos qué está pasando ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno es cristiano, el Espíritu Santo nos bautiza. Uno de los frutos de esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, uno de los frutos es la alegría. Yo estoy una persona que está en el cristianismo y no es alegre, algo está pasando, ¿no? Amor, alegría, paz. Una persona que está en el cristianismo y tiene un proceso con el Espíritu Santo, parte del bautismo en el Espíritu Santo es la paz. Es que siento una paz en mi corazón. No puede ser que un cristiano no tenga paz. ¿Por qué? Porque la relación cristiana, el bautismo en el Espíritu Santo nos lleva a tener paz. Y ahí sigue amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, dominio propio, etc. Esos son los frutos del Espíritu. Bien, entonces por eso dice, por consiguiente, los frutos de ellos, si una persona no tiene los frutos del Espíritu y estás en un grupo, entonces no es donde debes estar. Eso es lo que dice. Por consiguiente, de los frutos de ellos os sobreconoceréis a ellos. Usted conocerá un grupo. Si está bien en un grupo es porque hay frutos. Hay amor, alegría. Pero también hay carismas, hay sanidades, hay milagros, hay don de lenguas, hay una vida donde Dios se manifiesta. Hay manifestaciones de ángeles y un montón de elementos que mencionaremos a su futuro. Entonces, los frutos es que una vida en el Espíritu, si usted ve por ejemplo los apóstoles en Hechos 2, ¿qué vino después de ese bautismo en el Espíritu Santo? Vienen los carismas. Mucha gente enfatiza solo en los carismas y habla de los carismas que vienen en 1 Corintios 12. Pero
se les olvidan los frutos del Espíritu. Entonces, los carismas también son frutos. ¿Por qué? Porque es el producto, es el resultado de una vida en el Espíritu Santo. Y vienen los carismas como los que menciona Pablo en 1 Corintios 12, que viene el carisma de lenguas y el carisma de interpretación de lenguas. Viene el carisma de sanidades, viene el carisma de milagros, el carisma de fe, viene el discernimiento de espíritus, etcétera. Viene la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, etcétera. Bien, vamos a ir al interlineal. Bueno, la Reina Valera traduce, así que por sus frutos los conoceréis. Y la Jerusalén dice, así que por sus frutos los reconoceréis. Nosotros usamos sobre conoceréis, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las tres está bien, ¿verdad? Aquí se usa sobre conoceréis, epignoseste. Vea que es no solo gnoceste, sino epi, ¿verdad? Le agrega sobre, que es sobre conocer o reconoceréis, como lo dice la Jerusalén. Vamos al interlineal. Y en el interlineal, aquí sí comenzamos a usar la pluma. Dice ara, ye, por consiguiente, apo, ton, carpón, de los frutos, o yo traduje desde los frutos, pero se puede traducir de los frutos, porque esta preposición de desde, usted puede usar cualquiera de las dos, de desde, de los frutos o desde los frutos, aftón de ellos, epignoseste, sobre conoceréis o reconoceréis aftus a ellos. Eso es lo que dice. Pasamos la diapositiva y aquí comienza con ara, la primera palabra que aparece en el versículo 20. Y ara es una conjunción coordinada inferencial, por consiguiente, así lo tradujimos. Y luego viene viene y. Este y es muy importante. Vamos a buscarlo aquí en el diccionario. Y, vamos a verlo. Y, que viene ahí. Y que lo buscamos en el diccionario. Vamos a ver. El y, aquí lo tenemos. Y es una partícula pospositiva. Vea qué interesante. Voy a ponerla más grande para que usted la pueda observar. Dice que y es una partícula pospositiva. Pospositiva enclítica, no lleva acento, añade énfasis a la palabra con la cual se asocia, ¿verdad? Añade énfasis. Partícula pospositiva enclítica que sirve para destacar una palabra. Entonces nos vamos acá y vamos a ver cuál palabra está destacando. Por consiguiente, entonces, ara y, ese es por consiguiente, es decir, está enfatizando en una palabra, ¿verdad? Está dando un énfasis, está dándole un aspecto remarcado a el versículo de los frutos. Y luego viene apo. Apo es una preposición con genitivo que se usa de o desde, ¿verdad? Aquí dice desde, pero es de o desde. Desde o de, ¿verdad? Cualquiera de los dos, porque eso se lee junto. Apo ton carpón de los frutos, ¿verdad? Y ton carpón lo escribimos en el cuadro comparativo. ¿Verdad? Ton carpón. Y carpón lo vamos a buscar en el diccionario. Como toda palabra hay que buscarla para analizarla. Carpón. Y aquí la tenemos, le damos un clic. Y dice que carpón es un sustantivo masculino plural genitivo. Viene de carpos, que es fruto. Entonces aquí tenemos que es un sustantivo, nos dice el diccionario, masculino, que viene de carpos. Ese es el paradigma. Buscamos la palabra carpos, todo el paradigma de carpos, todas las declinaciones de carpos, y encontramos que es, como decía ahí, es un sustantivo masculino, y aquí lo tenemos. Y ton carpón, recordemos que ya aquí me decía que esto era una preposición con genitivo. Entonces me está diciendo que esto es genitivo. Ton carpón, todo es genitivo.
Y ton, yo lo busco, busco el artículo y la terminación on y la encuentro fácilmente aquí. Ton, carpón. Y este ton, carpón significa, recuerde que de o desde se le agrega al genitivo, pero aquí ya está agregado porque está apo. Ya el autor consiguió de o desde, apo significa lo mismo. Es un énfasis el hecho de que venga la preposición, es enfático también el asunto, y entonces viene de los frutos, ¿verdad? De los frutos, con un fuerte marcado enfático, ¿verdad? De los frutos. Eh, Viene aftón, lo escribimos acá y lo busco en el diccionario también, aftón. Y aftón, aquí lo tenemos, que es un pronombre personal que puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser neutro. Viene de aftos, él, ella, ello, la tercera persona. Entonces es un pronombre personal, categoría gramatical, que viene de aftos. Aquí está aftos con todo su paradigma, con todas sus declinaciones. Y lo encontramos acá, este aftón lo encontramos como masculino plural, lo encontramos como femenino plural, lo encontramos como neutro plural, y entonces viene, ¿qué es ella? ¿Qué es esta palabra? ¿Será masculino, será femenino, será plural? Genitivo en todos los casos, lo puede ver, ¿verdad? Todos están en el genitivo. Pero entonces, ¿qué es esta palabra? Y entonces, de ellos, ¿de quién está hablando? Está hablando de los falsos profetas. Y la palabra falsos profetas, si usted la busca, está en masculino. Por lo tanto, es masculino plural genitivo, ¿verdad? Masculino plural genitivo. Los frutos de ellos, de los falsos profetas. Pasamos la diapositiva y luego viene epignoseste. Esta epignoseste, que la Jerusalén traduce como reconoceréis, nosotros sobreconoceréis por la preposición epi que viene ahí, ¿verdad? Adherida al verbo, sobreconoceréis. Este, lo escribimos en el cuadro y tenemos que buscarlo necesariamente en el diccionario. Y entonces viene epignoste, epignoseste, epignoseste. Y aquí lo tenemos, que es un verbo futuro, indicativo medio, segunda plural. Epignosco, epiginosco, que es sobreconocer o reconocer, ¿verdad? Sobreconocer o reconocer. Te sobreconocerás, como en voz media, lo traduzco yo, ¿verdad? Entonces viene, y ya lo vamos a mirar bien, es un verbo, futuro indicativo medio, segunda plural. Epiginosco, viene de epiginosco. Buscamos el paradigma medio de epiginosco. Aquí tenemos el paradigma medio de epiginosco, que es sobreconocer o reconocer. Y el autor me lo ubica en el futuro indicativo medio, segunda plural. Futuro, tiempo futuro, modo indicativo medio, estamos ahí, segunda plural, Entonces, antes de hacerlo en voz media, yo primero lo conjugo en voz activa. Entonces, el futuro de sobreconocer es yo sobreconoceré, nosotros sobreconoceremos, vosotros sobreconoceréis, vosotros sobreconoceréis, y como es voz media, es una acción hacia el sujeto, os sobreconoceréis. Y así lo hemos traducido, literalmente, os sobreconoceréis o os reconoceréis. Y luego termina con aftus, ¿verdad? Aftus lo escribimos en el cuadro comparativo y obviamente lo buscamos en el diccionario. Aftus lo buscamos, es un pronombre personal masculino plural acusativo, viene de aftos, él, ella, ello. Lo escribimos acá, es un pronombre personal que viene de aftos y
ya vamos a buscar dónde está la palabra. Aftos, que es un pronombre personal, él, ella, ello, y buscamos aftus y lo vamos a encontrar aquí. Si usted quiere ayudarse con el diccionario, pues él de una vez me dice que es masculino plural acusativo. Masculino, elimina los otros, plural, entre singular y plural es plural, acusativo. Entonces viene a ellos. ¿Y por qué el autor utilizó un masculino plural acusativo? ¿Por qué no usó aftás, un femenino, o aftá, un neutro? Bueno, porque se refiere a los falsos profetas, que es un sustantivo masculino. A ellos, ¿verdad? Y a ellos es porque en el acusativo se le puede agregar la preposición a ellos, ¿verdad? A ellos. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final del análisis somero, gramatical de Mateo 7:20, esperando que haya sido de bendición para su vida.